La primera batalla de Faluya, el precio del poder y las consecuencias de la guerra. En abril de 2004, las calles angostas y polvorientas de Faluya, una ciudad iraquí situada a 70 kilómetros al oeste de Bagdad, se convirtieron en el epicentro de uno de los enfrentamientos más intensos y controvertidos de la guerra de Irak, la primera batalla de Faluya. En esta narrativa dramática, reviviremos los hechos que dieron origen a este sangriento episodio, analizando los errores estratégicos de la coalición liderada por Estados Unidos y explorando cómo esta batalla trazó líneas divisorias tanto dentro de Irak como en el escenario global. La historia de Faluya no es solo una crónica de un enfrentamiento militar, sino también un recordatorio de las complejidades de las guerras asimétricas y el precio humano que conllevan. Faluya, apodada la ciudad de las mezquitas, era conocida por su fervor religioso y su fuerte oposición al gobierno central. Durante la invasión de Irak en 2003, esta ciudad se resistió a la ocupación estadounidense, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. El 31 de marzo de 2004, las tensiones alcanzaron su punto de ebullición. 4 contratistas estadounidenses fueron brutalmente asesinados y sus cuerpos quedaron expuestos en un puente de Faluya. Las imágenes de este acto se difundieron por todo el mundo, desatando una respuesta inmediata por parte de la coalición. Para el liderazgo estadounidense, esta atrocidad no solo representaba un desafío militar, sino también una amenaza pública contra su autoridad en la región. El 4 de abril de 2004 comenzó la Operación Resolución Vigilante. Las fuerzas estadounidenses cercaron la ciudad y lanzaron una ofensiva devastadora con miles de tropas respaldadas por vehículos blindados y ataques aéreos. En teoría, el objetivo era eliminar a las células insurgentes responsables de la violencia. Pero, en la práctica, el combate urbano se convirtió en un verdadero desafío. Las calles de Faluya se transformaron en un caos absoluto. Los insurgentes, bien preparados, usaron tácticas de guerrilla, desde emboscadas hasta francotiradores escondidos entre edificios. Aprovecharon el terreno urbano, con sus callejones intrincados y casas densamente agrupadas, para contrarrestar la superioridad tecnológica y armamentista de las fuerzas de la coalición. La lucha cuerpo a cuerpo era común. Las tropas avanzaban casa por casa, revisaban habitaciones y subían techos, sabiendo que el enemigo podía atacar desde cualquier ángulo. Este tipo de combate no solo ralentizaba el progreso de los soldados, sino que también aumentaba las bajas en ambos lados y ponía en riesgo a los civiles atrapados en medio. Una de las consecuencias más devastadoras fue el sufrimiento de la población civil. Faluya tenía en aquel momento una población de aproximadamente 300.000 habitantes, muchos de los cuales quedaron atrapados en la línea de fuego. Los bombardeos y tiroteos causaron masacres indiscriminadas, dejando cientos de muertos y desplazando a miles de personas que huían de la ciudad destruida. Las imágenes de niños heridos, familias desplazadas y ciudades en ruinas se convirtieron en un símbolo del costo humano del conflicto. Estas escenas no solo alimentaron la indignación en Irak, sino también en la comunidad internacional, lo que llevó a una creciente presión política contra la operación. La primera batalla de Faluya se destacó por una serie de errores estratégicos que marcarían no solo su desenlace, sino también el curso de la guerra en Irak. Primero, las fuerzas de la coalición subestimaron tanto las capacidades como la determinación de los insurgentes. La coalición asumió erróneamente que los insurgentes podían ser derrotados rápidamente mediante fuerza bruta, ignorando el terreno estratégico de la ciudad y la habilidad de los insurgentes para utilizar tácticas asimétricas. Segundo, el uso indiscriminado de bombardeos pesados y ataques aéreos tuvo un efecto contraproducente. En lugar de subyugar la resistencia, la destrucción masiva solo alimentó el rechazo hacia los ocupantes y consolidó el apoyo popular hacia los insurgentes. Tercero, hubo una falta de preparación para abordar la dimensión política del conflicto. La coalición trató a Faluya meramente como un objetivo militar, sin considerar el daño colateral que estas acciones tendrían sobre la población local y la percepción pública. A medida que las bajas civiles aumentaban, se intensificaron las críticas tanto dentro de Irak como a nivel global. Las imágenes de la destrucción de Faluya y los relatos de los sobrevivientes atrajeron la atención de los medios internacionales, generando una oleada de protestas y condenas hacia la ocupación liderada por Estados Unidos.
La presión se volvió insostenible. Apenas semanas después del inicio de la operación, las fuerzas estadounidenses se vieron obligadas a detener su avance y retirarse parcialmente de Faluya, dejando el control de la ciudad en manos de las mismas fuerzas insurgentes que habían intentado neutralizar. El fracaso de la primera batalla de Faluya trajo consigo una serie de secuelas que trascendieron las fronteras de la ciudad. Dentro de Irak, la batalla provocó divisiones más profundas entre sectores de la sociedad. Para algunos, Faluya se convirtió en un símbolo de la resistencia iraquí frente a la ocupación. Para otros, fue un recordatorio del costo devastador de la guerra. En el ámbito internacional, el enfrentamiento encendió un debate sobre la legitimidad de la guerra y las estrategias utilizadas por la coalición. Países aliados comenzaron a cuestionar abiertamente el liderazgo estadounidense, mientras que en el mundo árabe, Faluya se transformó en un ícono de la lucha contra la intervención occidental. Para los insurgentes, la batalla fue percibida como una victoria. Aunque militarmente no lograron derrotar a las fuerzas estadounidenses, se fortalecieron política y psicológicamente, atrayendo más adeptos y consolidando su red de resistencia. La primera batalla de Faluya ofrece valiosas lecciones para la estrategia militar moderna, especialmente en el contexto de guerras asimétricas y combates urbanos. Primero, destaca la dificultad de enfrentar a un enemigo descentralizado que opera en su propio territorio. Los insurgentes de Faluya conocían cada rincón de la ciudad, utilizando este conocimiento a su favor. Segundo, subraya la importancia de ganar no solo la batalla militar, sino también la batalla por los corazones y las mentes de la población local. La destrucción de infraestructura y las altas bajas civiles solo lograron alienar a los iraquíes y debilitar el apoyo público hacia la coalición. Finalmente, resalta la necesidad de considerar las consecuencias políticas y sociales de las acciones militares. Una victoria militar a corto plazo puede transformarse en una derrota política a largo plazo si no se tiene en cuenta el impacto humano del conflicto. Aunque la primera batalla de Faluya terminó en 2004, sus lecciones son pertinentes hasta el día de hoy. Desde la perspectiva estratégica, es un caso de estudio imprescindible para entender las complejidades del combate urbano y la naturaleza de las guerras modernas. Más allá del ámbito militar, Faluya sigue siendo un recordatorio del dolor y la resiliencia de las comunidades atrapadas en el centro de los conflictos. Su historia nos desafía a reflexionar sobre el costo humano y las profundas cicatrices que las guerras dejan en las naciones que las padecen. La ciudad de Faluya, devastada pero no vencida, se erige como un símbolo de resistencia y tragedia en la historia moderna de Irak. Este enfrentamiento no solo redefinió la estrategia militar en el Medio Oriente, sino que también sirvió como un recordatorio de las consecuencias de acciones apresuradas en conflictos asimétricos. En última instancia, la primera batalla de Faluya nos obliga a mirar más allá de los números y las estrategias, hacia las historias humanas que se pierden entre las ruinas. Es un llamado a recordar que, aunque las guerras sean decididas en salas de comando, son los civiles quienes pagan el precio más alto. Si quieres descubrir las lecciones del pasado, entender los conflictos que cambiaron la historia y revivir las batallas más épicas de todos los tiempos, dale like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos. Acompáñanos en este viaje por la historia militar que marcó al mundo.